Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el mes de junio, las personas que participamos de los medios de formación de la obra, del Opus Dei, conmemoramos de modo especial a San José María, preparando la fiesta que se celebra el día de su nacimiento para el cielo, el 26 de junio. En esta ocasión hemos recibido un mensaje muy sencillo del prelado, pero que nos abre horizontes para nuestra oración y para nuestra lucha interior. Nos decía: os propongo meditar unas palabras suyas de una carta fechada el 31 de mayo de 1954. En lo humano, quiero dejaros como herencia el amor a la libertad y el buen humor. Bueno, sobre la libertad hay tratados, ¿no? Va a ser un retiro entero. El Padre mismo nos escribe una carta amarilla, poderosa, sobre la libertad. Y el buen humor, de esto se habla menos. Aunque bueno, hay un libro que se llama así, Maestro de Buen Humor, que obviamente me inspiré en él para esta meditación de hoy. El Padre sigue diciendo: querría detenerme en esa segunda parte de la herencia a la que se refiere nuestro Padre, el buen humor. Un estado de ánimo, estar de buen humor, que se suele entender como la disposición para notar y hacer ver los aspectos divertidos de las situaciones. Buen humor. Hay estudios sobre el buen humor, en filosofía se estudia también. El hombre es el único animal que ríe, las hienas no se ríen, ¿no? Aunque parezca. Porque, claro, es una actitud inteligente, requiere mucha inteligencia ser de buen humor, ¿no? Para saber relativizar las circunstancias de la vida, sobre todo las difíciles. Pero bueno, para un cristiano tiene mucho más sentido, porque tiene la explicación última, como veremos en esta meditación. El buen humor, también escribió San José María, es esencial para nuestra entrega. Santos con buen humor, que si no, no va. Él hablaba también en camino de las caras largas, ¿no? Los antipáticos, dice, así no se puede atraer al Señor, llevar a la gente a Dios. En otra ocasión escribió: nuestra misión es hacer alegre y amable el camino de la santidad en el mundo. Muchas décadas antes de que el Papa Francisco hablara de la alegría del Evangelio. Pero esta es la idea que nos une a todos. De hecho, el Padre continúa diciendo, no es simplemente buen humor, como una actitud, dijéramos, del estilo del optimismo, sino lo más profundo es la virtud de la alegría. Desde luego, sigue escribiendo en su mensaje, hay circunstancias que nada tienen de divertido. Sin embargo, también entonces puede permanecer la raíz más profunda de un buen humor que trasciende lo superficial. Y esa raíz más profunda es la alegría, que surge sobre todo de la fe en el inmenso amor que Dios nos tiene a cada uno. O sea, no se trata simplemente de barriga llena, corazón contento, ¿no? O de salud, dinero y amor. No, hay algo más profundo, que es la fe. Estamos contentos porque creemos. Alegría y fe, en primer lugar. San José María escribió que la formación que se da en la obra debe formar cristianos llenos de optimismo y de empuje, capaces de vivir en el mundo
su aventura divina. Formar cristianos llenos de optimismo, en primer lugar. En Camino traza una teología del optimismo, se dice, ¿no?, que presenta esta virtud como una consecuencia de la fe. En el número 10 dice: fe, alegría, optimismo. El Papa insiste mucho en esto del optimismo como distinto, o sea, como que el optimismo es una manifestación natural, pero tiene mucho detrás: la alegría y sobre todo la fe. En el punto 378 de Camino: tu optimismo será necesaria consecuencia de tu fe. Por eso podemos ser optimistas en medio de las contrariedades, cuando la situación se pone difícil, externamente, en la vida personal, familiar, en el país, en el mundo. Conservamos ese optimismo de saber que Dios tiene sus planes y que se cumplirán, que cuenta con nosotros, como esa semilla que aparece en el Evangelio, que va creciendo sin que él sepa cómo, porque tiene la gracia de Dios. Entonces hay optimismo porque hay fe en que estamos con Dios. Como telón de fondo para esta alegría, para este optimismo, está el Omnia in bonum de San Pablo, en la carta a los Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Recordamos cuántas veces lo escribe San José María, también en las paredes, por ahí, en reposteros. Omnia in bonum, todo es para bien. Cuando hay cosas que puede ser que no entendamos, que parecen difíciles de comprender, todo es para bien. Vamos a aquella anécdota de una familia, una supernumeraria, que entonces por ahí los niños la oyen diciendo Omnia in bonum, y uno le dice al otro: ¿qué significa eso que está diciendo mi mamá? Que las cosas están difíciles. Cuando mi mamá dice Omnia in bonum, es que las cosas están difíciles. Están difíciles, pero ella confía en que todo es para bien. Y en la base de esta fe está el fundamento de la espiritualidad, que somos hijos de Dios, la filiación divina que caracteriza a los que aman a Dios. Para los que se saben hijos de Dios, todo es para bien. Por eso San José María también dirá: que estén tristes los que no se saben hijos de Dios, los que no quieran ser hijos de Dios. El que se sabe hijo de Dios puede estar en el Calvario, puede estar crucificado y sabe que Dios sacará de allí la resurrección. Todo es para bien. A ese amor se refiere el Papa Francisco en ese texto sobre la alegría del Evangelio, donde escribió que solo el encuentro, solo gracias al encuentro o al reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. La única manera de salir de la tristeza, que es salida del egoísmo, que es salida del enemigo, que es autorreferencialidad: pobrecito yo, qué mal me va, qué mal me tratan. La única manera de salir de ese bucle es abrirse al encuentro con Dios, con el amor de Dios, que es feliz amistad y que le da sentido a lo que pasa. Entonces, alegría y fe, en primer lugar, y alegría y amor, en segundo lugar. Digamos, como la alegría es como un fruto sabroso de las virtudes teologales. Bueno, también es un don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí se entiende, es un regalo de Dios. Entonces, alegría y esperanza. Estamos preparando el Jubileo de la Esperanza, que el Papa ve muy importante anunciar al mundo esta perspectiva que solo da el cristianismo, en medio de tantas guerras, de tantas dificultades, del hombre que está un poco, el hombre contemporáneo, pues enloquecido, ¿no? Muy apartado de Dios quizás. El cristiano está invitado en este pontificado desde el principio a mostrar la alegría del Evangelio, y como una maduración de esa alegría ahora en el 25, la esperanza, alegría y esperanza. Don Álvaro del Portillo escribió que todo, hasta nuestros pecados, si nos arrepentimos sinceramente de esas faltas, todo
concurre al bien de los que aman a Dios, eso que hablábamos del omnium bonum. Y agrega en relación con la fe un vínculo especial con la esperanza. La esperanza es fruto de la fe también. La fe en el amor de Dios por nosotros nos impulsa a corresponder a ese regalo divino y se convierte en el fundamento firme de nuestra esperanza. No es esperar porque sí, por buenismo o por un optimismo como natural. No, es porque la razón es porque creo en Dios. Creo que Dios es mi Padre y creo que Dios, que es mi Padre, tiene un plan de bondad compatible con la maldad del hombre, con el pecado, con la acción del demonio, pero que al final convierte todo aquello en un bien. Todo termina siendo para el bien. La fe en el amor de Dios por nosotros nos impulsa a corresponder a ese divino regalo y se convierte en el fundamento firme de nuestra esperanza, de esa esperanza que no defrauda. Porque, también son palabras de San Pablo bellísimas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hemos de conducirnos siempre, concluye don Álvaro, con esa seguridad que se apoya no en nuestras fuerzas. Imagínense si uno, el problema es que uno al principio cree que esto depende de uno, de sus capacidades, de sus virtudes, de sus apellidos, de su presencia física, de su abolengo. Cuando uno va dando cuenta que de todo aquello queda muy poco o nada, o que va en déficit inclusive, entonces se da cuenta que el apoyo no está en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Entonces con Dios todo lo puedo, también dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. En esa seguridad que nos anima a trabajar con alegría. Esta es una palabra de San Pablo que vamos a escuchar muchas veces en estos meses. Spe gaudentes, ya la dice el Papa en la bula que convoca el jubileo, que la esperanza los tenga alegres. En latín, dos palabras, spe gaudentes, alegres en la esperanza. O sea, no alegres porque sí, no alegres porque hay plata en el banco, no alegres porque hay salud, no, alegres porque esperamos en Dios, alegres en la esperanza. Esa esperanza que no defrauda, ese es el título de la bula de Francisco. Una seguridad que nos anima a trabajar con alegría, con la perseverancia del borrico de Noria. Nos acordamos también de esa figura que le gustaba tanto a San José María, burrito, que va dando las vueltas al mismo redondel, pero con eso está moviendo la rueda, la noria, y esa rueda pues va moviendo el agua que lleva pues salud y frutos a todo el campo. Aunque el burrito no ve nada, solo ve la misma senda a la que le da vueltas infinitas. Bueno, con esa perseverancia del borrico de Noria, aunque en ocasiones no se vean los frutos y en cambio parezcan agigantarse las dificultades. En conclusión, la esperanza es sinónimo de alegría santa, porque se cuenta con el Señor y Él no pierde batallas. Inmediatamente San José María quiso que en todas las reuniones de familia se dijera Santa María, esperanza nuestra. Los hombres dicen una jaculatoria adicional, las mujeres otra, pero todos decimos Santa María, spes nostra, Santa María nuestra esperanza. La esperanza es sinónimo de alegría santa, porque se cuenta con el Señor, se cuenta con nuestra Madre, y con ellos no perdemos batallas. Es lo que vemos en el Evangelio, donde se nos describe precisamente el encuentro del amor de Dios con la humildad de María. Entonces hemos hablado de alegría y fe, alegría y amor, alegría y esperanza, alegría y virtudes sobrenaturales. Pero ahí muy importante también, cuando uno lo estudia filosóficamente, dijimos que como que la gran clave de la alegría es la humildad, para uno burlarse de sí mismo. Entonces, el que se burla de sí mismo se ríe, ¿no? Pues se cae y se ríe, ¿no? Pues que torpe soy, ja, ¿no? En cambio, el soberbio dice que torpe soy, que no se den cuenta y por qué estoy tan torpe, ¿no? Se preocupa, ¿verdad? Pues no es solamente en lo humano, sino en lo sobrenatural, una humildad que es
fruto de amar a Dios, de saber que Dios es tan humilde que se ha hecho hombre y decir, quiero parecerme a Él, quiero imitarlo a Él. La Virgen es tan humilde que Dios se fija en ella, según ella misma dice, precisamente por esa virtud, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Y estas son de las primeras palabras del Evangelio, el primer capítulo de San Lucas. Dice el Papa Benedicto XVI que en el saludo del ángel llama la atención que el ángel, ¿cómo saluda a María? ¿Cómo la tendría que saludar? Una buena educación judía era Shalom, ¿no? La paz sea contigo. Pero él no le dice eso. ¿Qué le dice? Jaire, pues al menos en el griego, Jaire. Usa la fórmula griega Jaire, alégrate. Fíjate, el saludo del ángel cuando le viene a traer la vocación, que entre otras cosas, pues es humanamente uno podría mirar, lo que tienes planeado se cambia, lo que pensabas que no ibas a hacer, sí lo vas a hacer, además con peligros de problemas sociales, hasta puedes terminar lapidada si te descuidas, y bueno, alégrate por todo esto que te traigo. por estos cambios de planes, ¿no? Uno puede, pero vaya que alégrese, ¿no? Pero no, esos cambios de planes con tantas dificultades humanas son lo mejor que le puede pasar a una persona en el mundo. Pues es la mejor vocación de la existencia, pues de la historia mundial, la vocación de María. Pero si uno lo mira sin fe, dice, ve, está llena de peligros, ¿no? ¿Qué va a decir José? Me puede hacer repudiar, me puede demandar y me la pidan por adúltera. Bueno, todo tipo de cosas podrían haber pasado. Ella podría haber dicho, no, muchas gracias, yo sigo como estoy. Y bueno, Dios habría tenido que hacer otra cosa para su plan de salvación. Pero bueno, también contaba con precisamente la perfección de ella, su plenitud de gracia, su humildad. Dice Benedicto, con este saludo del ángel, alégrate, podríamos decir, comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. O sea, la historia de la salvación, la plenitud de los tiempos, hablan de esto. Nos habla de que comienza un nuevo mundo, una nueva historia. La misma palabra, alégrate, reaparece en la noche santa en labios del ángel que dijo a los pastores, les anuncio una gran alegría. Vuelve a aparecer en Juan con ocasión del encuentro con el resucitado. O sea, cuando comienza el Evangelio, alégrate, anuncio alegría, y cuando está terminando la resurrección, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Una virtud característica del cristianismo. Por eso San José María, pues que cala tan a fondo en la cristología, pues se da cuenta que la alegría es parte integrante de nuestro camino, dirán, porque es parte integrante del cristianismo. En los discursos de despedida en Juan hay una teología de la alegría que ilumina, por decirlo así, la hondura de esta palabra. En la última cena Jesús les dice, volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Es la promesa de Jesús. Pero no, estamos a punto de empezar la pasión, lo vamos a pasar mal, pero yo volveré a verlos y nadie les quitará su alegría. La alegría aparece en estos textos como el don propio del Espíritu Santo, porque dice, les enviaré el Paráclito, les enviaré el abogado y estarán alegres. El verdadero don del Redentor, el Espíritu Santo, con su don de la alegría. Así pues, en el saludo del ángel se oye el sonido de un acorde que seguirá resonando a través de todo el tiempo de la Iglesia, y que por lo que se refiere a su contenido también se puede percibir en la palabra fundamental con la cual se designa todo el mensaje cristiano en su conjunto, el Evangelio. ¿Y qué significa el Evangelio? La buena nueva, la noticia alegre, la alegría del Evangelio, dirá el Papa Francisco. Humildad y alegría. Como dice don Fernando, esta alegría tiene mucho que ver con el humilde olvido de sí para pensar en los demás y para plantear la propia vida en clave de servicio. Vemos a María humilde, cómo se manifiesta esa humildad, que nada más concebir en su seno al Hijo de Dios, sale 3 días de viaje a visitar a su prima Isabel
y a servirle 3 meses hasta que nazca Juan Bautista. Humildad, alegría, servicio. Por eso, como explica San José María, no alcanzaremos jamás el verdadero buen humor si no imitamos de verdad a Jesús, si no somos como Él humildes. Esto entonces quiere decir que la alegría es fruto de la vida interior. Por eso es una norma del plan de vida. Cuando uno en el círculo le leen las normas de piedad, dicen siempre alegría. En un círculo que predicó San José María y a los miembros del Consejo General de la Obra, en el año 61, les decía, Gaudium, alegría, que no es el cascabeleo de la risa tonta, algo animal. La alegría, fundada en la esperanza en Dios, como decíamos, es algo muy hondo. No se tiene por qué manifestar externamente. No es que haya que estar pues a mandíbula batiente por la calle, ¿no? Es compatible con el cansancio. Es compatible con el dolor que Dios permite, pero que hemos de sobrellevar con el garbo de un hijo de Dios. Por lo tanto, vivid esa alegría de saber que si no nos queremos apartar de Dios, seremos vencedores. Se lo decimos ahora, Señor, no me quiero apartar de ti. Quiero tener esa alegría de saberme vencedor contigo. Esta alegría de saber que en la vida externa, en la vida apostólica, en la vida interior, cuando parece que todo se viene abajo, no será nunca así, porque Cristo no pierde batallas. La alegría es consecuencia de la filiación divina, de sabernos queridos por nuestro Padre Dios, que nos acoge, nos ayuda y nos perdona siempre. Cuando parece que todo se viene abajo, no será nunca así, porque Dios no pierde batallas. Entonces ahí es donde se entiende por qué puede haber alegría en medio de la cruz. De hecho, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. La gran alegría del cristiano es la resurrección de Jesús, el triunfo sobre la muerte, que es el peor mal. Pues ya la muerte ha perdido. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pero para vencer, para el domingo de Pascua, hubo que pasar por el viernes de pasión. Y el Señor quiere que pasemos, que nos unamos a Él en el viernes de pasión para llegar a la Pascua con Él. Humor y cruz. En el 72 le hicieron una pregunta en Bilbao sobre cómo no perder el buen humor a pesar de las contrariedades. Y entonces respondió, ya os lo he enseñado. Ponte en la presencia de Dios y si estás solo, dile en voz alta, hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Otra oración de camino, que él repitió muchas veces, precisamente porque el Señor permitió que pasara por la cruz, para que saliera el Opus Dei, la prelatura del Opus Dei y Santa Cruz, pues el sello de la obra de la cruz. Y ante esa cruz que cuesta, las persecuciones, las contrariedades, ¿cuál es la respuesta? Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén, amén. Muy buena ejaculatoria para repetir. Procura entender que por lo menos Dios permite aquello que te molesta. Es como un itinerario. Entender, tener fe. ¿Cómo puede ser que Dios permita esto? Y me ha tocado ver algunos exámenes que le hacía a los alumnos para ganar tiempo. Entonces, la primera pregunta, haga una autobiografía de su relación con Dios. Entonces hay gente, no, yo peleé con Dios porque se me murió mi perro. Gran drama, ¿no? Obviamente ni se diga que murió la abuelita o tal, pero pelear con Dios, ¿por qué te llevaste a mi perro? Bueno, procura entender que por lo menos Dios permite aquello que te molesta. Y verás que se te va marchando el dolor. Cuando uno se da cuenta que es voluntad de Dios, que algo bueno saldrá de aquello, que te serenas. La alegría tiene parte importante de esto, la serenidad, la mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde, o sea, que soy sereno y humilde. Para ser sereno, para ser manso, para el buen humor, la humildad de Jesucristo. Que te alegras de llevar un poquito de aquella cruz de Cristo, no es masoquismo, es Dios me ama tanto que me está tratando como a su divino Hijo. Y Jesucristo es mi Cirineo. Acepta la voluntad de Dios. Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios.
En cuanto lo aceptes, el dolor no es dolor, porque esa cruz la lleva Él. Pruébalo y verás que es una gran receta. Esa es la clave paradójica que es difícil de entender sin fe, casi que imposible, ¿no? Solo se entiende con el ejemplo de Jesucristo. Y por eso lo celebramos. El cristiano, por eso, está alegre. La gente de la obra, una de las acusaciones que le hacían desde el comienzo era que hacían votos, y no hacemos votos, no somos religiosos. Pero uno de los votos que decían que hacíamos era de alegría. Hacen votos de alegría. Era una calumnia, pues, San José María da como risa, pues, pero diciendo, bueno, es bueno que la gente piense que hacemos votos de alegría, porque se tiene que notar esa alegría que decimos, no es carcajada loca, sino fruto de la fe. Pero el cristianismo es celebrar esa alegría. Piper, por ejemplo, que es un filósofo alemán, habla de eso, ¿no? El culto cristiano como la verdadera fiesta. Lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. La comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar. Verdaderamente, la poderosa fiesta es la fiesta, mejor dicho, para festejar hay que tener un motivo. Que hay un padre, que hay una madre, que hay un cumpleaños, tal, que Dios nos ha dado la vida. Pero el gran motivo para festejar es que Dios se entregó. Se hizo hombre, murió por nosotros y resucitó. Y es lo que celebramos en la Eucaristía. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia. En medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. La alegría tiene sus raíces en forma de cruz. La Eucaristía es el sacrificio de la cruz. La Eucaristía es la raíz de nuestra alegría. Es como la fuente de nuestro gozo, el gozo espiritual, donde además comulgamos, ¿no? Recibimos al Hijo de Dios, nos hacemos templos suyos. Por eso que estén tristes los que no quieran ser hijos de Dios. Y al contrario, si tenemos a Dios con nosotros, ¿cómo vamos a estar con caras tristes, modales bruscos? Hay que tener el esfuerzo. Por eso habla de la humildad del servicio, de ser otros Cristos, de tener como lema, yo no he venido a ser servido, sino a servir de todas las maneras posibles, con las palabras, con los silencios, con la actuación, desde luego, con el servicio, con la omisión. A veces toca dejar de hacer algo por servicio al otro, o callarse para que el otro pueda hablar, escuchar, aconsejar. Bueno, servir, convertir la vida en un servicio es la mejor manifestación también de esa humildad. Por aquello de el que se olvida de sí mismo, Dios lo premia con una humildad llena de alegría, el que se olvida de sí mismo. Por eso decimos que San José María es maestro de buen humor, porque nos enseñó estas grandes ideas para nuestra vida cristiana, pero no como una cosa lateral, ¿no? Como, este año tocó hablar de alegría, bueno, no, ya nos damos cuenta que está íntimamente unida con el fundamento, con la filiación divina, con el núcleo del Evangelio, con la salvación en la cruz, con la Eucaristía. Entonces la alegría está ahí, parte integrante de tu camino. Acudamos a la Virgen Santísima. No solamente le decimos esperanza nuestra, en el rosario le decimos esa letanía, causa de nuestra alegría. Además de Madre de la Esperanza que le añadió el Papa Francisco, causa de nuestra alegría. Para que nos alcance ese regalo, ese don de Dios, esa gracia del buen humor y la alegría, que San José María os la dejo como legado, como herencia en lo humano, os dejo el buen humor. Para que, como decía en una carta también, y así acabamos, nos ayude a allanar los caminos del Señor en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Hemos de llenar de luz el mundo, porque el nuestro ha de ser un servicio hecho con alegría. Que donde haya un Hijo de Dios en su obra, no falte ese buen humor, que es fruto de la paz interior y de la entrega,
El darse al servicio de los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de gozo espiritual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.